Dios los bendiga en el nombre de Jesús, familia sanguínea, familia de la fe, amistades. Dios los bendiga en esta noche de miércoles. Esperando que se encuentren bien, siempre, primeramente con Dios, y luego con la familia, el prójimo, en general. Dios los bendiga. Vamos a meditar en la palabra de Dios en la carta de los Romanos. Una carta de los Romanos bajo el tema muertos al pecado y vivos para Dios. Muertos al pecado y vivos para Dios. Número 1. En Romanos 6, del 1 al 7. Del 1 al 7. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo por versículo. La palabra de Dios es esencial para todo aquel ser humano que respira. Porque ya una vez no respire, ya no hay vida. Ya no hay vida, ya no tiene esperanza. Ya no tiene esperanza. Pero todo aquel que respira, sí, tiene esperanza. Tiene esperanza. Bien, muertos al pecado y vivos para Dios. Número 1, Romanos 6, del 1 al 7, tal como está escrito. Versículo número 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ese es el versículo 1. El versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ponerle atención a la palabra. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Versículo 6. Lo vamos a meditar en 7 versículos. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el último versículo, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 7 versículos. Por eso es el número 1. Muertos al pecado y vivos para Dios. Esa es la condición de un cristiano que ha nacido del agua y del Espíritu. El que ha sido justificado por medio de la fe. Recuerde que eso es lo que viene Pablo exponiendo, ya que habla de la condenación, habla de la justificación, habla de la salvación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pues creía que era salvo, pero tenía que arrepentirse, tiene que arrepentirse y venir rendido al Mesías, al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es esta temática. Y hoy hemos llegado al capítulo 6, muertos al pecado. La pregunta es, ¿está seguro usted, él, ella, yo, que hemos muerto al pecado? ¿Hay convicción? ¿Es una verdad?
Porque si hemos muerto al pecado, es para vivir para Dios. No hay opción, no hay otra opción, sino es servirle a Dios, ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y leímos los 7 versículos. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 1, vamos a desarrollar. Esto es esencial, que debemos de conocerlo y apoderarnos y ponerlo en práctica. Estar firmes en la fe que transforma. Escuche bien, en la fe que transforma. Que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores de la palabra y hacedores de la palabra. Y hacedores de la palabra. Porque los que son justificados son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Pero aquel que es un oidor olvidadizo, pues no es justificado. Y puede ser que tenga 5, 10, 15, 20 años de decir que es cristiano. Y lastimosamente ir a condenación eterna. Ir a condenación. Debemos de tomar en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Sin paz y santidad, oiga, algo que ahora pues se ha desechado en la mayoría de las congregaciones a nivel mundial. Vivimos con nuestra apariencia falsa en muchas iglesias y congregaciones. Pero cada uno somos responsables. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? Es una pregunta. Y esta otra pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Son dos preguntas que están en el versículo. Son preguntas retóricas que el apóstol Pablo hace después que ya meditamos en Romanos 5:20. En Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Recuerde que todo esto involucra a todas aquellas personas que dicen que hay que pecar, hay que vivir en pecado para que la gracia abunde. La gracia abunde. Y otros se aferran a la ley, o sea, al legalismo. Al legalismo. Sí, hay unos dicen que al final de los tiempos todos vamos a ser salvos. Todos vamos a ser salvos. Pablo anticipa una posible mala interpretación de esa verdad. Algunos podrían pensar, si Dios recibe más gloria al mostrar su gracia donde hay más pecado, entonces sigamos pecando para que la gracia se manifieste aún más. Pablo plantea esa idea no porque la apruebe, sino para refutarla de inmediato en el versículo 2 con un contundente en ninguna manera. La gracia de Dios nunca es licencia para pecar. Hay que tener claro eso. La gracia no es para pecar. No es para pecar. Al contrario, la gracia transforma el corazón del creyente y lo capacita para vivir en santidad. Dios nos da las herramientas. Dios nos da el equipo para pelear. Los ha dado el Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Quien ha nacido de nuevo
ya no desea permanecer en una vida de pecado. El que ha nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Porque ahora ¿qué? ¿Quién es el dueño? ¿A quién pertenecemos? Es a Cristo. Él pagó el precio. En este versículo Pablo prepara el terreno para explicar que el creyente ha sido unido a Cristo en su muerte y resurrección. Por eso, aunque la gracia perdona el pecado, también nos llama a vivir en una vida nueva en obediencia, en santidad, en justicia, haciendo misericordia. En Tito capítulo 2, versículo 11-12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que manda Dios, eso es lo que quiere Dios. Este pasaje complementa perfectamente Romanos 6.1 que estamos meditando. Porque enseña que la gracia no promueve el pecado, sino que educa al creyente para renunciar a él y vivir una vida que agrada a Dios. Si hemos sido llamados para agradar a aquel que nos hizo ese llamado santo, vivir siempre obedeciendo los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Pero muchos acomodamos según nuestra vida, según nuestro estilo de vida, acomodamos estilo de vida a un evangelio. O el evangelio que según las mentes que falsifican, que adulteran ese evangelio, lo acomodan según su vida. Pero aquel que quiere ser fiel, que quiere caminar recto, que quiere ser honesto, oiga bien, honesto, transparente, va a caminar por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no va a andar pensando en que salvo siempre salvo y puedo vivir como yo quiera. No, no. La gracia no es para pecar, no. La gracia no es para pecar. No es para pecar. Versículo 2. Y aquí da la respuesta al versículo 1. En ninguna manera. O sea, la respuesta a las dos preguntas, ¿qué pues diremos? Es una. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, tajantemente, verazmente, declara: en ninguna manera. En ninguna manera. No hay opción. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir en santidad. La santidad. El que es santo, santifíquese todavía. Estamos en un proceso. Somos salvos. Y si vamos a vivir en santidad, no es para ser salvos, sino es porque ya somos salvos. Si usted está seguro que ha nacido del agua y del Espíritu, usted siente ese anhelo. Ese anhelo de agradar a Dios. Ese anhelo de parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Hacer el bien. Hacer el bien. Ese es el anhelo del que ha nacido del agua y del Espíritu. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, oiga, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra pregunta. Si una persona recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, genuino, no intelectual,
sino cree con el corazón para justicia y confiesa para salvación. No es intelectual, es auténtico. Ya no va a seguir viviendo para el pecado. Ya no. Recuerde que esa era nuestra naturaleza, esa pecaminosa, entregados al pecado. Por eso en la carta de Juan dice que los hijos del diablo practican el pecado. Todos los que practican el pecado son hijos del diablo. Pero los que practican la justicia son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, ¿pecamos? Sí, pecamos. ¿Por qué? Por descuidado. Por descuidados. Por descuidados, pecamos. Porque mientras estemos en este cuerpo, no hay perfección. Pero por eso mora el Espíritu Santo. Para que nosotros le pidamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos apoya para caminar en este mundo. Porque antes el pecado reinaba en nosotros. Era el rey, era el que dominaba. Era el que dominaba. Pero ahora, ¿quién domina nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad? ¿Bajo quién están? Tienen que estar bajo el poder del Espíritu Santo. Ya no reina el pecado. Ya no. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta. Pablo responde con la expresión más enfática posible. En ninguna manera. Del griego genoito, que significa de ningún modo. Eso jamás, jamás, ni que cruce en nuestra mente. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es otra naturaleza. Por eso, de modo que si alguno, oiga bien, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Hay una nueva creación. Una nueva creación. Con esta respuesta rechaza completamente la idea de que un creyente pueda usar la gracia de Dios como excusa para seguir pecando. Oiga, y esto debemos de tomarlo en serio. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Si somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad. Entonces tenemos que vivir conforme a esa identidad. Aquí no es religión. No, aquí no es secta. Aquí no es un grupo social. No. Es pertenecer a la iglesia de Jesucristo. A la iglesia de Jesucristo. No se puede ocupar la gracia de Dios para seguir en el pecado. Eso no. Es que el poder es de Dios. Cuando la persona en realidad nace de nuevo, es una fe transformadora. Oiga bien, es una fe que transforma. Los que hemos muerto al pecado, no significa que el creyente ya no pueda cometer pecado, sino que ha cambiado su relación con el pecado. Ya no lo gobierna. Antes de conocer a Cristo, el pecado era su amo, su Señor. Lo dominaba, los dominaba, gobernaba el pecado. Pero al unirse a Cristo, por la fe, el creyente ha muerto a ese antiguo régimen y ya no está bajo su autoridad. Ya no. Ya no. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos? Es la pregunta. Enfatiza que sería una contradicción, oiga bien, que alguien que ha recibido una nueva vida en Cristo decida permanecer voluntariamente en la práctica del pecado. Es imposible, no puede suceder. Por eso, somos de la verdad
o somos de la mentira. Pero no puede suceder algo contrario donde mora el Espíritu Santo. La gracia no solo perdona, sino que también transforma el corazón para vivir en obediencia. Ser fieles, ser dedicados, entregados. Dios nos prepara, nos da el equipo como un soldado, los adiestra. Este versículo introduce el tema central de Romanos 6. El creyente ha sido libertado del dominio del pecado para vivir para Dios. Para vivir para Dios. Por eso los ha librado del pecado, de la muerte, condenación eterna. Los ha librado Dios. Debemos de estar agradecidos, deben de haber corazones agradecidos con Dios. Y cada vez debemos de portarlos mejor, no para salvación, no para salvarlo, escuche bien, sino es porque ya somos salvos. Una persona entra a un ejército y esa persona tiene que portarse bien para ser miembro de esa institución. No, tiene que portarse bien porque ya pertenece a esa institución. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Si antes éramos los borrachos, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios, pero ahora somos hijos de Dios. Por misericordia, por amor y misericordia y compasión de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Hijos de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, oiga, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todos hemos sido, todo aquel pecador que se ha arrepentido y ha venido rendido a los pies de Cristo, es sanado de todos sus pecados. Este pasaje se conecta directamente con Romanos capítulo 6, versículo 2 que estamos meditando. Porque enseña que la muerte de Cristo tuvo como propósito no solo perdonar nuestros pecados, no, sino también que estando muertos al pecado, vivamos una vida de justicia para la gloria, honra y alabanza de nuestro Padre Celestial. Qué precioso es esto. Para eso. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esto hay que ponerle mucha atención porque la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz, eso le sucede al cristiano. Es la regeneración. Fuimos crucificados con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. Oiga, eso es de gozo, es de felicidad en cada uno de nosotros. Todo eso sucede. Por eso Él cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Para que hoy nosotros andemos en libertad. Esa libertad. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Para adorar a Dios. Recuerde que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Pablo recuerda a los creyentes una verdad fundamental que ya conocían. Todo aquel que ha creído en Cristo ha sido unido a Él. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, somos sumergidos, oiga bien, sumergidos en su cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Somos sumergidos. Por eso que somos muchos miembros. Pero el cuerpo es uno. Y la cabeza es Cristo. Es Cristo. Bautizados en Cristo Jesús. Bautizados en Cristo Jesús. Enfatiza nuestra identificación y unión con Cristo. Es un órgano vivo. Oiga, la iglesia de Cristo es un órgano vivo. Vivo, no es pasivo. No. El verbo bautizar, del griego bautizo, significa sumergir, introducir o identificar completamente con alguien o algo. En este contexto, oiga bien, Pablo no está explicando el rito del bautismo en agua, sino la realidad espiritual que éste simboliza. Y eso hay que entenderlo muy bien. Muchos enseñan que el bautizo es para perdón de los pecados. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Dónde ha encontrado eso? O sea que es nuestro Señor Jesucristo más el bautizo. No, la justificación no es por obras. La justificación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, familia sanguínea, amistades. En el momento de la salvación, el creyente es unido a Cristo por el Espíritu Santo. Por eso se hace la regeneración. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo, participando espiritualmente de su muerte, sepultura y resurrección en Cristo. 1 Corintios 12, 13. Porque un solo espíritu, oiga bien, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Seguimos. Hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Significa que delante de Dios, la muerte de Cristo cuenta como nuestra muerte. Por eso enfatizo todo lo que sucedió en la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo. Le sucede espiritualmente a todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Nuestro viejo hombre fue juzgado en la cruz con Cristo y el dominio del pecado fue quebrantado. Por eso el creyente ya no vive bajo la esclavitud del pecado, jamás, ya no. No es esclavo del pecado. Es esclavo de aquel que lo libertó y es nuestro Señor Jesucristo. Sino que ha comenzado una nueva vida. ¿En quién? En Cristo. Es una nueva creación espiritual. El bautismo en agua es una declaración pública de esa realidad espiritual. Cuando nosotros los vamos a bautizar en agua, luego, cuando uno recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, lo que anhela esa persona es bautizarse. Bautizarse. Lo que sucedió espiritualmente cuando recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida es lo que va a manifestar públicamente su fe
al bautizarse. Pero eso ya sucedió. Ya sucedió. Hay personas que se mueren, reciben al Señor y se mueren. Y no se bautizan. No se bautizan, pues no les quedó tiempo bautizar. El ejemplo del ladrón. El ejemplo del ladrón. Incorrecto. Es incorrecto. El que perdona pecados es Cristo. Es Cristo. Debemos de saber bien. El bautismo en agua es una declaración pública de esa realidad espiritual que es hijo de Dios. No produce la salvación, no, sino que ya es salvo. El testimonio público es el que se está dando. El creyente va a dar el testimonio público que ya es hijo de Dios. Ya es hijo de Dios. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bautizados en Cristo significa ser incorporados o identificados con Cristo de manera que su muerte, sepultura y resurrección tienen efectos espirituales para todos los que creen en Él. Eso así es, según las Escrituras. Según las Escrituras. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor, el pecado ya no reina en nosotros. Ya no. El pecado ya no reina. Pero eso no significa que ya no vamos a pecar. ¿Cómo no? Repito, si dejando de hacer lo bueno se cuenta como pecado, póngase a pensar. Por eso nosotros tenemos que humillarlos ante Dios cada día, pedirle a Dios que nos ayude a vivir, a caminar agradando a Dios. La tentación, la prueba están a la orden del día. Por eso entre más tiempo decimos que tenemos de ser cristianos, ¿sabe? Necesitamos más de nuestro Señor Jesucristo. No es es lo contrario. Usted vea, muchas personas, lo que son evangelistas, porque son los otros, se ponen títulos y todo eso, y se creen tan espirituales. No hay humildad. No hay humildad. No hay humildad. Versículo 4. Recuerde que estamos meditando en capítulo 6 de Romanos. Hemos muerto al pecado y vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios, para servirle a Dios. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Oiga, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, Él, ella, yo, andamos en vida nueva. Recuerde que los ha dado un nuevo corazón, los ha dado otro espíritu y los ha dado de su Espíritu Santo. No lo puede encontrar allá en las promesas en Ezequiel 36, versículo 25, por ahí puede encontrarlo. No es un parche que Dios ha hecho, es una nueva creación. Por eso aquel que es regenerado por medio de esa fe en nuestro Señor Jesucristo, por medio de esa fe en nuestro Señor Jesucristo, esa regeneración tiene efecto, tiene poder. Como decía Pablo, como declaraba: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, poder para salvación. No se avergonzaba. Y hoy nosotros, lo mismo tiene que estar sucediendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo continúa desarrollando la verdad de nuestra unión con Cristo. Esa los ha sumergido en su cuerpo. No somos parásitos, no. Somos el cuerpo, la iglesia el cuerpo, Cristo la cabeza. Después de hablar de ser bautizados en su muerte, ahora explica que también fuimos sepultados con Él.
La sepultura confirma la realidad de la muerte. Nuestro viejo hombre, vieja mujer, quedó atrás y la vida dominada por el pecado terminó. No hay excusa. Aquel que vive en pecado, que practica el pecado voluntariamente, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Lastimosamente. Por el bautismo. Sigue refiriéndose a la identificación del creyente. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en agua representa visiblemente esta verdad espiritual. Así como una persona es sumergida y luego sale del agua, el creyente proclama que ha muerto a su antigua vida y ha resucitado para vivir para Dios. Para Dios. Pablo añade el propósito de esta unión con Cristo. Hay propósitos grandes. Oiga, a fin de que andemos en vida nueva. ¿Cómo declaraba nuestro Señor Jesucristo? El que cree en mí, de muerte, ha pasado ¿a qué? A vida. De muerte a vida. El pecado ya nos enseñorea en nosotros. La salvación no solo nos libra de la condenación del pecado, sino que también nos capacita para vivir una vida transformada. Y por eso está la palabra de Dios. Por eso está el Evangelio. Por eso es necesario congregarse. Hoy muchas personas están decidiendo, oiga bien, no congregarse. Lastimosamente. Muchas personas. No sé qué evangelio. La resurrección de Cristo no solo garantiza nuestra resurrección futura, sino que también produce un cambio presente en nuestra manera de pensar, hablar, todo lo que hacemos. Está influenciado. Esa nueva criatura piensa como Dios. Si lee allí en Corintios, tenemos la mente de Dios. Tenemos la mente de Dios. ¿Y cuál es la mente de Dios? La palabra. La palabra que nos ha dejado. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por el poder del Padre. Destaca el poder, la majestad, la deidad y la fidelidad de ¿quién? De Dios. Manifestado en la resurrección de su Hijo. El poder de Dios. Nosotros tenemos que crecer en fe. Tenemos que crecer en fe cada día. Ese mismo poder obra ahora en la vida del creyente para que viva en obediencia y santidad. Nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Y cuando Él venga por su iglesia, debemos de estar irreprensibles, que no haya tacha, que estemos seguros que somos hijos de Dios, para reunirlos en las nubes. Recuerde, primero resucitan los que han muerto en Cristo y luego los que estemos vivos. Los que estemos vivos. Sepultados juntamente con Él. Indica que nuestra antigua vida bajo el dominio del pecado ha quedado atrás. Si alguien está viviendo, practicando voluntariamente el pecado, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Aunque diezme, ofrende, haga lo que haga, no es hijo de Dios, según la Escritura. Andemos en vida nueva. Describe un estilo de vida continuo, constante, guiado por el Espíritu Santo, que refleja el cambio producido por la salvación. Somos testigos. Algunos de nuestros que los congregamos no cambian. No cambian. El mismo enojón, el mismo peleonero, decimos allá en El Salvador, rencillosos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Según de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es nueva criatura. Este versículo complementa perfectamente Romanos 6:4 que estamos meditando, porque enseña que quien está unido a Cristo recibe una nueva vida.
pertenece al cuerpo de Cristo. Es una nueva creación. Debe reflejarse en una vida de obediencia, santidad, de comunión, tanto con Dios, con la familia, los hermanos y todo eso. No es nada de que no tenga poder. Que no tenga poder. No, si aquí es, Pablo lo declaraba. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para salvación, versículo 5. Muertos al pecado, vivos para Dios. Vivos para Dios. No para este mundo. No. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ya no reinan en nosotros. Ya no gobiernan en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos otro Padre, el Creador del cielo y de la tierra, y ha depositado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, escuche, así también lo seremos en la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué esperanza hubiera? Dígame. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza, es una evidencia, es una prueba. Y está fundamentada en esa fe en nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día, está a la diestra de nuestro Padre Celestial. En este versículo Pablo profundiza en la unión del creyente con Cristo. Fuimos plantados juntamente con Él. Proviene del griego sinfitos, que significa unidos, injertados o hechos unos con el otro. La idea de dos vidas que han crecido juntas de manera inseparable. Al creer en Cristo, el creyente fue unido a Él, en la semejanza de su muerte, sepultura, resurrección. Esto significa que espiritualmente nuestra vieja naturaleza fue juzgada con Cristo en la cruz del Calvario. No morimos físicamente con Él, pero Dios considera que la muerte de Cristo también fue nuestra muerte al pecado. Por eso, muertos al pecado y vivos para Dios. Y vivos para Dios. Así también lo seremos en la de su resurrección. Esta declaración tiene doble sentido. Presente, oiga bien. El creyente ya participa de una vida nueva. Usted, él, ella, yo, está participando de una vida nueva, de una vida ejemplar. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Tenemos otra ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Hay principios, hay mandamientos que no son de este mundo. Está participando esa nueva criatura, está viviendo como esa nueva criatura o como la vieja criatura, o como la vieja criatura. Dios los bendiga a cada uno, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Es interesante, esencial. La palabra de Dios es esencial. El poder de la resurrección de Cristo obra ahora para transformar su carácter y su manera de vivir. No podemos decir, no, es que yo así soy. No. No, es que mi papá era así, que mi mamá era así. No, ya no. Ya no. Es una nueva criatura. Tiene una nueva ciudadanía, tiene una nueva identidad. Tiene nuevos principios, valores, mandamientos. Pero si no los obedece, no los obedecemos, no los practicamos, es posible que no hayamos nacido de nuevo. Y en lo presente ya se debe ver la diferencia. ¿Quién era en otro tiempo y quién es hoy? Hijo de Dios, hija de Dios. En el futuro también apunta a la resurrección corporal que todos los creyentes experimentan cuando Cristo regrese. Le voy a leer 1 Corintios 15, versículos 51 y 54. Escuche. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Recuerde que hemos sido justificados y el fruto de la justificación es la santidad. Hemos sido santificados. Solo estamos esperando que seamos glorificados, que estos cuerpos sean glorificados. El mismo cuerpo celestial que recibió nuestro Señor Jesucristo, con ese mismo cuerpo celestial seremos vestidos. Así, la unión de Cristo no solo nos identifica como en su muerte, no, sino también con su victoria sobre ¿qué? La muerte. El mismo Cristo que murió es el que vive y reina para siempre. Y quienes están unidos a Él comparten esa nueva vida. O sea, ¿quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Y hoy, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Plantados juntamente con Él. Significa estar unidos íntimamente a Cristo, compartiendo los beneficios de su muerte y de su resurrección. Describe una unión permanente y vital entre Cristo y el creyente. Hay una comunión. Si Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Este versículo complementa a Romanos 6:5, al enseñar que por medio de la fe el creyente participa tanto de la muerte como de la resurrección de Cristo. Recuerde que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa unión produce una vida nueva hoy y garantiza la resurrección gloriosa en el futuro. No desmayemos, no desmayemos, sigamos adelante. Viene un obstáculo, Dios nos ayuda, lo pasamos, sea como sea, pero Dios nunca los va a abandonar. Dios nunca los va a abandonar. Siempre debemos estar agradecidos con Dios. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oiga, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con nuestro Señor Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En este versículo, Pablo explica el resultado de nuestra unión con Cristo. Al creer en Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Viejo hombre representa a la persona que éramos antes de ser salvos. Nuestra antigua manera de vivir, dominada por el pecado, separada de Dios y esclava de los deseos de la carne, sin esperanza. Cuando Pablo dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, enseña que delante de Dios esa vieja vida fue juzgada en la cruz de Cristo. Esto no significa que la naturaleza pecaminosa haya sido eliminada por completo, sino que su autoridad o dominio sobre el creyente fue quebrantada. Y en esto hay que tener mucho cuidado, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Oiga bien, para que el cuerpo del pecado sea destruido. No significa que el cuerpo físico sea malo o que deje de existir, no.
El cuerpo del pecado se refiere al cuerpo como instrumento que antes estaba al servicio del pecado, pero ahora está al servicio de Dios. La palabra griega traducida como destruido, oiga, ponga atención aquí, es katargeo, que significa hacer inoperante, dejar sin poder, inutilizar. O sea, ha sido destruido, pero no ha sido desaparecido. Lo que sucede hoy es que ya no tiene poder sobre nosotros, porque mora el Espíritu Santo en nosotros, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Por eso debemos de tener claro, esa regeneración es constante, es constante. Es decir, el pecado ya no tiene el control absoluto sobre la vida del creyente, ya no. El propósito final es claro, oiga, hay un propósito en todo esto, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso Dios nos salva, para que no seamos esclavos del pecado y le sirvamos a Él, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes de conocer a Cristo, el pecado era un amo que gobernaba nuestra vida. Ahora, por la gracia de Dios, el creyente ha sido libertado para servir a Dios. ¿En qué? En justicia, en santidad, en verdad. Todos los días. Viejo hombre, la antigua condición del ser humano antes de la regeneración dominada por el pecado. Crucificado juntamente con Él en nuestra identificación con la muerte de Cristo, donde el poder del pecado fue vencido, destruido, katargeo, hacer ineficaz, dejar sin poder o inutilizar. No significa que ha sido aniquilado. No. Esa es la lucha que tenemos. La lucha está en nosotros. La naturaleza pecaminosa, la concupiscencia contra la nueva criatura. No sirvamos más al pecado. El creyente ya no está bajo la esclavitud del pecado, sino que ahora puede vivir en obediencia a Dios. Podemos vivir en obediencia. ¿Por qué? Porque Dios ya nos limpió, nos purificó, los ha santificado, los ha justificado y nos ha dado el Espíritu Santo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por usted, por él, por ella y por todo aquel que se arrepiente y venga rendido a los pies de Cristo. Este versículo se conecta perfectamente con Romanos 6:6, porque muestra que la crucifixión del viejo hombre da paso a una nueva vida en la que Cristo gobierna al creyente. Ya no vivimos bajo el dominio del pecado, sino bajo el señorío de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, el Espíritu Santo. Y vamos al último versículo, 7. Muertos al pecado y vivos para Dios. Muertos al pecado y vivos para Dios. Versículo 7. Este es el número 1. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este versículo explica por qué el creyente ya no debe vivir bajo el dominio del pecado. Si alguien vive en pecado, practicando, ejercitando en el pecado voluntariamente, no es hijo de Dios. Y va destino a la condenación eterna, al infierno. Es mejor hacer un alto en nuestra vida, revisarlo, examinarlo, qué está pasando, llegar al arrepentimiento y recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. El que ha muerto se refiere al creyente que por la fe ha sido unido a Cristo en su muerte. No habla de la muerte física, sino de la muerte espiritual, al viejo modo de vivir. Ha sido justificado del pecado. Utiliza el verbo griego, dikaio, que significa declarar justo, absolver o declarar libre de una acusación. Cuando fuimos justificados, Dios no los tomó en cuenta los pecados pasados, sino que los declaró
inocente. Lo declaró inocente. Aleluya. Gloria a Dios. Lo declaró inocente. Disculpa porque... Bien. Disculpa porque estaba ahí una interrupción. Ha sido justificado del pecado. En este contexto, la idea es que el creyente ha sido liberado del dominio y de la condena del pecado. Estamos libres. ¿Cuánto? ¿Se siente libre o no se siente libre? Claro que hay que sentirse libre. Y no es de sentimientos, sino que es por fe. Por fe usted es libre. Por fe usted adora a Dios. Por fe usted es hijo de Dios. Por fe ha recibido el perdón de los pecados, la salvación, la promesa de la vida. Por fe. Por fe. El pecado no tiene el derecho de gobernar su vida como antes. No, ya no. Ya no. Pablo no está diciendo que el creyente ya no pueda pecar, sino que el pecado ya no es su amo, ya no es su señor. Tiene otro, el que lo libertó en la cruz del Calvario. Cristo rompió las cadenas de la esclavitud del pecado y ahora el creyente tiene la capacidad, por el poder del Espíritu Santo, de vivir en obediencia a Dios. No hay excusa. El que ha nacido de nuevo, no hay excusa. Este versículo prepara el camino para la enseñanza de los versículos siguientes, donde Pablo afirma que así como Cristo vive para Dios, también el creyente debe considerarse muerto al pecado y vivo para Dios. Romanos 6:11. Así también vosotros, oiga, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que ha muerto, el creyente identificado con la muerte de Cristo, ha sido justificado, declarado libre, absuelto, liberado de la autoridad del pecado. Ya no reina el pecado. Del pecado. Indica que el pecado ha perdido su dominio y su derecho de esclavizar al creyente. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oiga, así que, Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, nosotros somos libres del pecado, libres de la muerte. Y debemos de manifestar una vida que agrade a Dios, no al hombre, no, es a Dios. Poner los ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Muertos al pecado y vivos para Dios. Dios los bendiga. Familia de la fe, sanguínea, amistades, Dios los bendiga, no desmaye, no se desanime, hay problemas, hay dificultades, hay dolores, hay de todo, pero a través de muchas aflicciones entraremos al reino de los cielos. Feliz madrugada, Dios los bendiga a cada uno.